El regreso autoritario del PRI marcó el inicio de una etapa de represión como no veíamos quizás desde la Guerra Sucia. Es decir, si el sexenio de Felipe Calderón marcó el inicio de la militarización y con esta del fenómeno de violencia que estalló por todo el país a partir de 2006, de finales de 2006, a partir de finales de 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, inició un proceso represivo que, amparado con la coartada perfecta que posibilita el discurso de la violencia del crimen organizado, no solo ha reprimido las grandes concentraciones en marchas como el 1 de diciembre de 2012, sino, y como ha ocurrido en otros procesos como Nochixtlán o inclusive Iguala y los muchachos de Ayotzinapa, sino que ha emprendido un proceso represivo la clase política mexicana bajo este régimen, bajo este sexenio, que como nunca acumula asesinato, desaparición, encarcelamiento, tortura y agresiones en las muy distintas modalidades de luchadores sociales mayoritariamente ajenos a la lógica de los partidos políticos, es decir, líderes, dirigentes de la sociedad civil que defienden algún derecho fundamental, sea este ambiental, agrario, obrero, es decir, laboral, de tierras, o que resisten la imposición de los grandes proyectos, de los megaproyectos energéticos, mineros y de infraestructura, que como parte de un fenómeno de los negocios al amparo del poder que estallaron también en esta administración, me parece que llegamos a este momento en el que el regreso autoritario del PRI es también producto de una reedición donde las viejas formas, los viejos intereses y modelos que el priismo ha representado a través de su historia se ha, asimilado en un nuevo modelo hegemónico con diversidad de siglas. Y lo digo porque en realidad cuando nos enfrentamos a los procesos de aparente alternancia que se registran en las diferentes entidades del país, podemos darnos cuenta de que, pues en el caso de los 7 gobernadores del PAN que aparentemente ganaron las elecciones en 2016 en contra del PRI corrupto, 5 son expriistas, algunos de ellos de un priismo bastante reciente. El caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo es una evidencia clara de cómo el régimen logra adaptarse y mimetizarse en las aparentes opciones partidistas. Es el hermano del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, era subsecretario de Turismo con Enrique Peña Nieto, renunció para ser candidato del PAN-PRD, de esta alianza, un PAN-PRD que además sirvió no solo para legitimar, sino para promover activamente las reformas estructurales que se plantearon como la columna vertebral de un modelo económico que a todas luces ha resultado pernicioso para las grandes mayorías del país. Una continuidad de la lógica de este modelo que venía desde los sexenios priistas de los 90, que continuó con los sexenios panistas del arranque del siglo y que hoy vemos en una notable convivencia aparentemente hostil, donde el socio del priismo, el activista del priismo desde el PAN y PRD, es ahora el candidato de estas dos fuerzas políticas, donde vemos al mayor representante del modelo económico al que me he referido como candidato del PRI, aparentemente sin ser priista o sin estar afiliado, y donde vemos que la alternativa que representa Morena y los aliados ha sucumbido también a esta mimetización del priismo y de la lógica neoliberal, admitiendo la participación como candidatos a cargos de elección popular claves en la mayor parte del país con expriistas y expanistas. Exactamente el mismo signo
de quienes se postulan como candidatos independientes. Entonces, creo que hay una reedición del modelo hegemónico. Es una hegemonía donde ya no hay un partido único, es una hegemonía donde hay diversidad de siglas, pero una misma tendencia por conquistar o por conseguir, que es este modelo explotador y profundamente motivador de las desigualdades y de la ausencia de libertades que hay en México. Nos espera una continuidad, quizás con algunos matices, muchos de estos presionados por la gran indignación que existe en amplios sectores de la sociedad. Hemos visto algunos cambios que son justamente presionados por la indignación social y que aún así posibilitan que las cosas se mantengan en un mismo estado. Voy a poner un ejemplo muy concreto. La sociedad civil presiona, hay una indignación generalizada y se realiza una reforma a la ley de transparencia, una reforma de orden constitucional. Sin embargo, al mismo tiempo las reformas estructurales reducen de una manera dramática la información disponible en la contratación de obras públicas y de negocios relacionados con el sector energético. Vemos luego una gran indignación de la sociedad por temas como la corrupción y se opera una gran reforma constitucional y de leyes complementarias para la creación de un nuevo sistema. Se opera una reforma en materia anticorrupción que celebra a la sociedad civil, sobre todo filoempresarial, de una manera anodina y acrítica, porque a final de cuentas ese Sistema Nacional Anticorrupción, a 2 años de su implementación, no ha servido absolutamente para algo en este país. Tenemos los mismos escándalos, las mismas condiciones de impunidad, las mismas condiciones de exceso y arbitrariedad del presidencialismo mexicano que hemos visto a través de la historia y sucumbió esta sociedad civil que presiona a la engañifa del reformismo, que no logra implementarse, al menos no para este sexenio. El caso más reciente es el de la publicidad oficial, que quedó exactamente como lo deseaba y lo necesitaba el presidente, pero también como lo desean y lo necesitan los presuntos opositores que pueden llegar a la presidencia. Entonces, creo que se operan algunos cambios, pero que estos cambios tardan mucho en implementarse, que el maniobrerismo político se impone a la buena voluntad de una sociedad civil que en muy buena medida es inmadura y ha sido incapaz de salir en defensa propia y en defensa de los ciudadanos a realizar y a promover los cambios contundentes que se necesitan. Bueno, generalmente los periodistas, yo he expresado estas opiniones, al menos desde la publicación del libro, lo mismo que mi opinión con base en datos muy concretos de que vivimos bajo esquemas de simulación democrática en el sistema electoral mexicano. No quiere decir que personalmente no crea en la democracia o que no crea en las libertades, por el contrario, porque creo en la democracia y creo en las libertades, es que me parece que estos sistemas y este modelo en el que nos desenvolvemos políticamente no es el ideal y no solo es imperfecto, tiene profundos vicios que considero no son parte de un atraso que se va solventando, sino que hay deliberación y hay voluntades que inciden en que las cosas sean así. Naturalmente, es un punto de vista, insisto, basado en datos muy concretos, pero no es el único. O sea, a final de cuentas, quienes no crean en esta o quienes no acepten estas conclusiones que yo he planteado, pues tienen todo un universo, además enorme, de gente que está hablando de las bondades del sistema electoral mexicano, a las que pueden seguir de manera pues natural, porque así es el pluralismo democrático, ¿no?
es este encuentro y esta coincidencia. Yo no creo que alguien que está determinado a votar decida no hacerlo porque yo no lo haga. Yo espero que al menos los elementos que mi trabajo me permite colocar sobre la mesa sirvan para que exista una mayor conciencia en quienes consumen pues, el trabajo periodístico que realizo en las diferentes trincheras que me arropan. Yo ya en este momento, como desde hace muchos años, creo que este concepto de las izquierdas, las derechas y los centros se ha difuminado y que es ya imposible identificar de una manera contundente y segura a alguien como las izquierdas. Creo que hay agendas en las que las antiguas izquierdas y las derechas coinciden sin lugar a dudas, pero también alianzas, ¿no? O sea, creo que es muy difícil, por ejemplo, para la comunidad LGBTTIQA poder tener empatía con la supuesta izquierda que representa Morena, aliada con el partido ultraconservador que es Encuentro Social. El partido que más ha promovido, creo que en buena medida sirviendo como un instrumento de algunos grupos de ultraderecha de distinto signo, inclusive católicos, naturalmente evangélicos, para promover las agendas legislativas que contravienen los pequeños avances por la igualdad de derechos y de condiciones para este sector de la población. Concretamente en temas de derechos sexuales y reproductivos que se relacionan con la agenda de educación y de salud y de las políticas públicas que les son inherentes. Si yo fuera parte de esa comunidad, no podría apoyar a Morena por una condición de principios y de defensa propia. Y luego el PAN, con su alianza con el PRD, enfrenta esa misma contradicción, porque si hay un partido que en la tradición de los conceptos políticos podemos asimilar como de derecha, pues es el PAN, es donde han estado las ultraderechas históricas, donde están los grupos que desde la oscuridad y desde los conciliábulos inciden en la agenda pública, como la Organización Nacional del Yunque. Son los ultraconservadores de este país que bajo ninguna circunstancia han permitido y por el contrario han actuado activamente por imponer barreras al avance de los derechos sexuales y reproductivos y de la diversidad sexual, aliados con el partido que históricamente, el PRD, representaba estos intereses. ¿Cómo concilian estas agendas? Parece una esquizofrenia política que en el caso del PRI me parece que además concretamente si en algo ha sido honesto Peña Nieto es en su declaración de pragmatismo. Él lo ha dicho, no atiende a una corriente ideológica, es un pragmático. Como pragmático ha habido momentos en los que se ha mostrado gay friendly, aunque posteriormente su aparato gubernamental y legislativo vaya en contra de estas agendas. Entonces, quizás me extendí mucho en esta consideración, pero siento que ya no es fácil determinar quién es la izquierda y quién es la derecha en este país, y mucho menos establecer bajo un abanico más amplio de concepciones quiénes atienden a determinada corriente de pensamiento político. Me parece que hay un pragmatismo generalizado que a final de cuentas nos coloca ante la definición de resolver nuestras simpatías o antipatías en función de asuntos concretos en situaciones concretas.